Hola, muy buena tarde, hermanos y hermanas. Un día más estamos aquí con esa audiencia hermosa del Señor, Amén. esas almas del Señor. Amén, esas hermanas y esos hermanos que están viendo, ¿verdad?, estos mensajes, estos estudios que estamos dando para la gloria y honra de Dios. Estamos muy contentos, muy alegres, ¿verdad, Daniel? Amén. Porque la audiencia pues va creciendo, Amén. ¿verdad? Y también estamos muy contentos, ¿verdad? Porque hay personas que se han comunicado, ¿verdad? Tenemos un saludo para el hermano Ronnie, mi hermano que está en República Dominicana, que él está muy contento, ¿verdad?, con esos estudios, ¿verdad?, que Amén. le están llegando a él y le están haciendo de edificación. Mucha bendición. ¿Verdad? Y que gloria a Dios por eso, porque ese es el propósito y el objetivo, es ese, ¿verdad, Daniel? De Sí. que esto llegue a las almas y eso nos llena de gozo a nosotros, ¿verdad? Y de alegría, ¿verdad? Amén. De que estos estudios estén llegando, ¿verdad? Amén. A esos hermanos y a esas hermanas, ¿verdad? Entonces nada, pues hoy esta tarde, ¿verdad, Daniel? Vamos a traer un estudio también muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Pues cuando se entiende y se comprende, ¿verdad?, este estudio, ¿verdad?, que vamos a traer. Por eso es bonito y hermoso, ¿verdad? Porque Amén. sabemos que amamos al Señor, que nuestro Señor murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y queremos darle hasta nuestra vida a aquel que dio la vida por nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, para empezar, vamos a hacer una oración, amén, y para ya empezar ese estudio, ¿verdad?, el cual vamos a dar. Ya hablaremos de ese estudio que vamos a dar, es una sorpresa, ¿verdad? Amén. Una sorpresa porque han anunciado, ¿verdad? Entonces, pues nada, vamos a orar, ¿verdad, Daniel? Amén. Hola. Amén. Hola. Padre bueno, Padre amado, Padre de la gloria, altísimo Dios, te damos gracias. Damos gracias, Señor, Padre de misericordia, amado mío y Dios mío, por esta hermosa tarde, Señor, Padre mío, que estamos aquí una vez más, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor, para traer, Señor, Padre mío, este estudio, Señor, Padre mío y Dios mío, para que nuestros hermanos y hermanas, Señor, sean, Señor, edificados y aprendan, Señor, Padre mío, tu palabra, Señor, Padre mío y Dios mío, y Padre, y que la pongan por obra, Señor, amado Dios Todopoderoso. Gracias te damos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, Padre mío, que no seamos nosotros, Señor, sino sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos y guiándonos, Señor, Padre mío y Dios mío, lo que vamos a hacer, Señor, en esta tarde preciosa, Padre de la gloria, dándote la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, pues nada, Daniel, inicia con este estudio. Amén. Pues primeramente que reciban los hermanos y las hermanas un fuerte abrazo y saludo allí, Amén. en el amor del Señor. Amén. Hoy tenemos un estudio bastante importante, como Gloria ya a dijimos. Dios. Vamos a ver por la palabra del Señor si es bíblico o no es bíblico el diezmo, ¿verdad?, para el día de hoy. Amén. Ha habido mucha controversia, ¿verdad? Y bajo mi punto de vista es que uno piensa una cosa y otro otra, pero tenemos que ir lo que es al trasfondo de la palabra Amén. del Así es. Señor. Si es bíblico o no es bíblico traer el diezmo, ¿verdad?, en Así el tiempo es. y en el día de hoy. Si los cristianos Gloria a Dios. debemos dar el diezmo en el tiempo de hoy, porque muchos me han dicho a mí que era el diezmo para la ley. Digo yo, tienes toda la razón del mundo. El diezmo de Malaquías no me está hablando a mí, No, le habla a la nación de Israel. eso es Hasta ahí correcto. está todo perfectamente Así bien. es. Y ese diezmo que tenían los judíos, ¿verdad?, era por mandamiento y era para el sostenimiento de los hermanos los Amén, levitas. así es. No tenían ellos heredad y Jehová era su heredad. Entonces vamos a ver por la palabra del Señor, texto por texto, si el Amén. diezmo, ¿verdad?, es bíblico o no bíblico para el tiempo de hoy. Mira, tengo aquí el estudio del diezmo, un estudio bastante bonito y bastante, no bonito, sino bastante bien elaborado, Sí. para la gloria del Señor. Si algún hermano o hermana que va a estar escuchando este estudio quiere el estudio, sin problema, le sacamos una foto y por vía WhatsApp te lo podemos hacer llegar, ¿verdad?, a tu Amén. destino. Solamente tienes que contactar y ponerte en contacto al 611 71 40 53, supliendo siempre tu necesidad, porque lo que de gracia un día recibimos, Amén. damos también de Gloria a gracia. Dios, así es. Entonces, pues, amén, repetimos, 611 71 40 53. Tengo aquí Amén. el Gloria a estudio Dios. del diezmo. Solamente me tienes que escribir un mensaje y me pones, hermano Daniel y hermano José, ¿nos podéis enviar el estudio? Le hago una foto para 2 caras y te lo reenvío, y lo vas a ver claramente ahí, y lo puedes tener tú también ahí para poder Amén. también Gloria a Dios. estudiar. Amén.
Gloria a Dios. Igualmente también por el estudio que también vamos a estar trayendo hoy. Amén. Primeramente vamos a comenzar en el estudio con un texto, amén. Gloria a Dios. Está en Primera de Crónicas, voy a leer, ¿vale? Amén. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces todo primeramente es del Señor, y de lo que Él nos da a ti y a mí, ¿verdad? De lo recibido de sus manos, también le tenemos que dar. Gloria a tu nombre. Amén. Así es. Gloria a Dios. Bien, empezamos, hermana y hermano. Amén. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones y puedas estar siguiendo el canal Cristo Viene, el cual el Señor un día nos dio a mí y al siervo del Señor, o al siervo de Dios y a mí. Porque todo al final es del Señor. Eso es correcto. Amén. Y el Señor quita y pone reyes. A gloria a Dios. Amén. Así que no nos peleamos yo y él, hermanos, por estar aquí, porque él y yo tenemos un mismo pensamiento. Él y yo sabemos que todo es del Señor y que el Señor tanto nos da como también nos lo puede quitar. Eso es así. Si nos ponemos a regañar él y yo de quién es el canal, pues al final nos lo quita el Señor. Porque al final el canal es del Señor. Amén. Todo es del Señor. Amén. Así es. Gloria a Dios que le puso a su siervo para poder estar aquí llevando todo esto a través de un siervo, y de un siervo que intenta hacer las cosas de siervo. Amén. Y cuando hayamos hecho todo, diremos: siervos inútiles somos. Pues lo que tuvimos que hacer, eso hicimos. Amén. Bien, comenzamos. Ahora nosotros, los cristianos, usamos para nuestra enseñanza Malaquías 3:10. Vamos para Malaquías. Amén. Y lo va a leer el hermano José. Amén. Malaquías 3:10. Un texto que se usa mucho en las iglesias. Amén. En todas las iglesias para traer el diezmo al alfolí, que está bien, pero tenemos que ver que este diezmo le está hablando Dios a la casa de Israel. Amén. Pero sí podemos usar como enseñanza Malaquías 3:10. O sea que no es malo, no es malo usar Malaquías. Está bien. Está correcto, está correcto. Pero tenemos que saber por qué lo usamos. Es verdad. Pues cuando puedas, José, fíjate, vamos a Malaquías. Sí. Cuando lo busque, Sí. venga Daniel, ya tú me dices que vea ahí. Malaquías. Amén. 3:10. Sí. Pero vamos a leer del 3, del 9. Del 9 en adelante. Vamos primeramente del 8. Muy bien. Malaquías 3:8 al 11. Muy bien. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta que hace. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, otra pregunta: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Eso le dice el Señor. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será etéreo, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hasta aquí. Vemos que del versículo 8 y el 9 en concreto nos dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. ¿Qué nación le estaba dando ahí el Señor? La nación de Israel. Ellos le estaban robando al Señor, ¿verdad? El no darle lo que era del Señor. Porque ellos tenían un mandamiento, y ese mandamiento lo tenían para los hermanos, los levitas, que trabajaban, ¿verdad?, en el tabernáculo de reunión, amén, ¿verdad?, cumpliendo los oficios del culto del sacerdocio, ¿verdad? Los levitas fueron escogidos, ¿verdad?, la tribu de Levi, para hacer así el ministerio, amén, del tabernáculo de reunión, para llevar las ofrendas, ¿verdad?, por el pecado del pueblo. Y una vez, no sin sangre, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y expiaba sus propios pecados y los pecados del pueblo
amén, por el pecado que tenían ellos. Sí. Entonces, bien, este diezmo que vemos aquí, lo tenían ellos como mandamiento. Y ahora usamos tú y yo, Malaquías 3:10, amén, como una enseñanza. El cristiano que hoy no, por ejemplo, da el diezmo, pues el devorador igualmente le viene a él. La enseñanza es la misma. Amén, dice Romanos así 15:4 que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Bien, voy a dar un poquito un adelanto. Ahora el diezmo es por otro sacerdocio, que es el de Melquisedec. Amén. Pero la enseñanza es la misma. La mimita. El devorador entra y la tierra es estéril, que no da el fruto, ¿verdad? No vas a ver las ventanas abiertas de los cielos a favor de tu vida o de mi vida. Bien, seguimos. Pero el diezmo de Malaquías 3:10 no nos está hablando a nosotros, sino al pueblo de Israel. Y ellos lo tenían como mandamiento, ¿verdad? Ahora, vamos a ver dónde lo tenían ellos como mandamiento. José va a buscar Hebreos 7:5. Y yo voy a buscar Hebreos 7:18. Y ese mandamiento ya quedó abrogado. Gloria a Dios. Ellos tenían como mandamiento, ¿verdad?, de dar el diezmo. Gloria a Dios. 7:5. Sí, 7:5. Aquí. Hebreos 7:5. Dice, ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, aquí el autor de Hebreos se desconoce, ¿verdad? El autor, muchos dicen que fue el apóstol Pablo, lo que da a entender, pero desconocemos el autor, Sí, es verdad, pero sabemos que el que inspiró fue el Espíritu Santo. Eso es ¿Verdad? lo correcto. Entonces yo no me atrevería a decir quién fue el autor para que nadie me pueda decir que yo he dicho algo y me puedan decir que yo tengo un reproche, porque yo no estoy diciendo quién ha sido el autor. Yo digo que ha sido el Espíritu Santo, que tiene 66 libros, 39 el Antiguo y 20... ¿cuánto tiene el Nuevo Testamento? 27 libros. Entonces tiene 66 libros El la Antiguo, Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo. Bien, dice la palabra del Señor: ciertamente los que entre los hijos de Leví, dice, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar los hermanos que el diezmo. O sea, ellos tenían como mandamiento dar el diezmo a sus hermanos, que eran los levitas. Pero ese mandamiento para el pueblo de Israel quedó abrogado. Leo yo Hebreos 7:18. Dice la palabra del Señor: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Significado de abrogado: dejar sin vigor es invalidar una ley, o sea, que ya no está en vigor para este tiempo, porque ya quedó abrogado. Entonces la pregunta que tú me harías, entonces Daniel, ¿cómo que si ya quedó el mandamiento anterior abrogado tenemos que traer el diezmo? Bien, vamos a explicar el cómo tiene que diezmar el cristiano en el tiempo de hoy. El sacerdocio del Antiguo Testamento era el sacerdocio de Leví, amén, de Aarón. De Aarón, por el orden de Aarón. De Aarón, que era de la tribu de Leví, porque sí, era para ellos el diezmo, ¿verdad?, que tenían por mandamiento para el sostenimiento de los levitas, que era el orden de Aarón. Sí. Bien, correcto, seguimos. Bien, y este diezmo, ¿vale? Vamos a seguir hablando del contexto para poder explicar a la audiencia que este diezmo que tenían los hijos de Israel, vamos a ver para qué era ese diezmo, para que la audiencia se pueda gozar en el estudio. Y luego ya entramos cómo tenemos que diezmar los cristianos y por qué sacerdocio diezmamos y cómo diezmamos y dónde pone que tenemos que diezmar. Todo lo vamos a explicar bajo la palabra del Señor. Bien, y este diezmo, ¿verdad?, que tenían los judíos era para el sostenimiento, ¿verdad?, de sus hermanos los levitas. Sí, vamos a Números, ¿vale? Leo yo, ¿vale, José? Sí. Leo yo Números 18, Números 18 del 21 al 26. Números 18 del 21 al 26. Dice la palabra del Señor: y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad. Dice, por su ministerio, tal y como estamos explicando. Amén. Dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, como estamos explicando, para que la audiencia pueda ver que lo que estamos explicando es bíblico. Nadie nos puede decir nada porque es totalmente bíblico. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor:
y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo, que es lo que estamos explicando, de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Dice, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. A ver, hasta el 26. Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Dice, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por el cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló el Señor a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, por cuanto toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Entonces, este diezmo vemos que era para el sostenimiento, amén, ¿verdad?, de los levitas. Amén, de esa amén, tribu. Amén, gloria a Dios. Entonces, para esa tribu, ¿verdad?, de Leví, Israel tenía mandamiento de dar los diezmos por heredad, amén, en Israel, que era para el sostenimiento del pueblo de Israel. Bien, en Malaquías 3.9, como estamos explicando, y 3.8, si te das cuenta, dice así, la nación toda me ha robado. No dice las naciones, dice la nación. Amén. Cuando habla de la nación es a la nación de Israel. Vamos a 2 de Samuel para poder verificar 7, y lo vale Joselito, 2 de Samuel 7:23, para poder ver que la nación es Israel. 2 de Samuel 7, para que no quede ninguna duda, ninguna brecha abierta, para que en verdad se pueda ver el estudio, ¿verdad?, por la palabra del Señor. 2 de Samuel 7:23. 7:23. Dice, ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandeza a su favor, y obra terrible a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti, de Egipto, de la nación y de sus dioses. Amén. Dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación? Singular, o sea, está hablando de una nación. Una nación, o sea, cuando habla del diezmo en Israel, es para ellos en especial. Amén. La iglesia en ese momento era un misterio y no era pueblo. O sea, la ordenanza para el mandamiento ellos, era para ellos. Amén. Para ellos. Efesios 2:11 en adelante, puedes ver que antiguamente, ¿verdad?, en el tiempo de Pablo, antiguamente el pueblo gentil no era pueblo. Viene siendo pueblo por la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz. Y la sangre me ha hecho a mí cercano, ¿verdad? Para que dos pueblos hacer un solo. Pues lo explico en esta profundidad para que todo el mundo, ¿verdad?, que vea el estudio, pueda ver que esto es por la palabra del Señor. Amén. Que es correcto. Que es todo correcto y con textos, amén, totalmente bien explicados para que el pueblo se pueda edificar, porque explicamos así la palabra del Señor porque hay muchísima confusión y el diablo se ha metido con este tema para que el pueblo del Señor no le dé el diezmo al Señor y la obra crezca. Claro. Amén. Sé que también esto es un altar, predicarlo puede ser también motivo de pensamiento de decir que esto es codicia, pero no puede ser así, ¿verdad? Esto para traer una verdad que ya está escrita y revelada, pero también iluminada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, ahora entramos un poquito en cómo tenemos que diezmar los cristianos. Bien, ahora nosotros los cristianos no diezmamos por el sacerdocio levítico. José, léeme Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. No diezmamos por el sacerdocio levítico. Amén. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Amén. Ahora nos diezmamos por el sacerdocio levítico. Lo dice la palabra del Señor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿verdad? Que es el orden de Aarón. Sí. Amén. Que lo estamos explicando todo por la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ese sacerdocio,
¿verdad? Para ese mandamiento que tenían para ellos quedó abrogado. Hebreos 7, 18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, vemos que el mandamiento, ¿verdad?, quedó ya abrogado para ellos. Bien, gloria a Dios. Ahora nosotros los cristianos diezmamos por el sacerdocio inmutable de Cristo. Algo inmutable es que es estable, que no se mueve, que no varía, que está ahí, ¿vale? Ahora los cristianos del tiempo y el día de hoy, tenemos que diezmar por el sacerdocio inmutable de Cristo. Hebreos 7:24. Amén. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Bien, estamos explicando a raíz de esto, para poder entrar en el contexto, el por qué ha explicado el hermano, más aún ahora este tiene un sacerdocio inmutable, porque según el orden de Melquisedec es figura o semejanza de Cristo. Amén. Ahora yo voy a estar explicando un poquito la palabra del Señor. Bien, Abraham ya son unos 430 años antes de la ley, pero ya Abraham diezmaba. Ok, y tú miras, ya, pero Abraham dio de la derrota de los reyes, que vino y le dio solamente una vez. Pero también vemos que su nieto Jacob también daba el diezmo. Y Jacob dijo, de todo lo que tú me dieres, me bendijieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, vamos a estar explicando, ¿verdad?, un poquito todo esto paso por paso. Amén. Amén. Bien, ya Abraham, antes de la ley, ¿verdad?, antes que se introdujese la ley, que era la dispensación de la promesa, porque hay 7 dispensaciones. ¿Ven? La dispensación, hago aquí un paréntesis, la dispensación significa el trato de Dios con el hombre en diferentes tiempos de la historia. Amén. Y la humanidad. Repetimos, una dispensación es el trato que ha tenido Dios en diferentes tiempos y periodos con el ser humano. Entonces, en el tiempo de Abraham era conocida la dispensación de la promesa. Pero han habido 3 más: la inocencia, la conciencia, gobierno humano, promesa, después viene la ley, ahora la gracia, la cual estamos, y luego ya viene la séptima y última, que es la dispensación del reinado de Cristo en la tierra de 1000 años. Amén. Y cada dispensación, ¿verdad?, tiene su cumplimiento por las fiestas, que también estaremos trayendo también estudios de todo eso. Amén. Cerramos el paréntesis para que la iglesia pueda ver en qué dispensación estamos ahora. Voy a poner, es verdad, en claridad algo, para que la gente lo pueda entender. Bien, me explico. La dispensación es el trato de Dios que tiene con el hombre en este momento. Ahora, el trato que tiene Dios con la humanidad es la salvación por gracia. Por gracia, por ese favor no merecíamos tú y yo, somos salvos por gracia. Y son todo el mundo, todas las naciones. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, en la ley, el trato era para con Israel. Amén, así es. Y eran por unos sacrificios y por unas obras que ellos tenían, ¿verdad? Y una ley que se le entregó a Moisés en tablas. Entonces, en el Antiguo Testamento no tenía salvación el pueblo gentil. No. ¿Verdad? Sí entraban gentiles, ¿verdad? Porque cogían los esclavos, ¿verdad? Y entraban también como Rahab, ¿verdad? Y como algunos que hemos visto que han entrado, pero salvación de los gentiles entra en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 11 en adelante, dice Pablo, acordaos que los gentiles en otro tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza, sin la ley, sin los pactos, estábamos sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, de ambos pueblos ha hecho uno, derribando la pared intermedia de separación que había entre nosotros. Entonces, el trato de Dios con la humanidad en el tiempo de hoy es la salvación por gracia, por un favor no merecido. Yo no tengo que hacer obra para ser salvo, soy salvo por su gracia, pero pongo mi fe en obra para que no quede muerta. ¿Verdad? Bíblicamente, para que la gente se pueda edificar. Amén. Y todos los suscriptores, todos los hermanitos que se están suscribiendo, tengan alguna preguntita, la pueden enviar al teléfono 611 71 40 53 y nos puedes dejar aquí tu pregunta en el teléfono para poder también suplir tu respuesta a través de un estudio o a través del vía WhatsApp. Amén, hermana y hermano, gloria a Dios. Vamos a leer, hermana y hermano, vamos a estar ahí compartiendo, ¿verdad? Génesis, capítulo 14, del 17 al 20. Amén. Dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer,
y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Salem, el rey de Sodoma, dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, respondió a Abraham, rey de Sodoma: llévate, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ener, Escol y Mamer, los cuales tomaron sus partes. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos que cuando venía Abraham ya de la derrota, ¿qué le entregó? Los diezmos. Los diezmos, sí. A Melquisedec. Ok, bien. Y la ley vino unos 430 años después de la promesa. Entonces vemos que ya antes de la ley, antes del mandamiento de Dios a su pueblo Israel, para la nación de Israel, en Malaquías 3:10, ya Abraham diezmaba. Amén, así es. Ya antes de la dispensación de la ley, ya Abraham diezmaba. Antes de la ley se daban los diezmos. Entonces eso no puede ser una justificación para que pueda decir a alguien que el diezmo no es para el tiempo de hoy. Ok, bien. El diezmo de Malaquías 3:10, ese diezmo que tenían, ¿verdad?, los israelitas, los judíos, como mandamiento para el sostenimiento de los levitas, quedó abrogado el mandamiento por su debilidad e ineficacia. Hasta ahí es correcto. Amén. Pero yo como cristiano sigo diezmando por otro sacerdocio llamado Jesucristo. Amén. Es inmutable, no se mueve, y Él es, hasta el día de hoy, sacerdote para siempre. Sacerdote para siempre. Todos los cristianos y cristianas deben de traer el diezmo por obediencia y justicia hoy al Señor. Vamos a seguir con el estudio. Gloria a Dios. La palabra diezmo viene de la palabra hebrea maaser y significa la décima parte. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano José, vemos que los judíos, cuando traían el diezmo, no era en dinero, sino era en agricultura. El grano de la tierra, las ovejas, el fruto de los árboles, etc. Y todo era para el sostenimiento de los hermanos, los levitas. Si ahora usamos el diezmo de Malaquías, tendríamos que poner la casa del Señor llena de burros, de asnos, de palominos y de frutos de la tierra. Bien, ok. Estamos viendo que la palabra diezmo viene del hebreo, la palabra hebrea, ¿verdad? Maaser. Y es la décima parte. Ok, el hermano llega a ingresar todos los meses 2.000 euros. Pues él lo que tendría que hacer es separar la décima parte de sus ingresos mensuales que él tiene. Él tendría que apartar cada mes 200 euros, que es la décima parte. Y eso es lo que duele al hermano. De 2.000 pone 200 y dice, le ha dado en el corazón. Y eso es la codicia del ser humano. Y Pablo decía que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a veces por amor al dinero nos cuesta decir y de querer dar al Señor lo que a Dios le pertenece. Y como justificación y como excusa decimos, no, ese diezmo era para Israel. Sí, pero no. Sí, quedó abrogado, irá para Israel. Pero no, porque seguimos diezmando por otro sacerdocio inmutable. Esperemos que si un hermano está viendo el estudio, amén, no pueda, amén, rehusar jamás de poder ver la claridad de la palabra del Señor y te pueda Dios tocar el corazón y la iglesia donde tú te congregues puedas, ¿verdad?,
ser dirigido por el Señor y abrir tu mano en esa congregación y apoyar a tu pastor. Amén. Amén, así porque es. le va a hacer mucha falta que los pastores sean también apoyados en el tiempo de hoy. Porque hay también pastores que viven también por fe. Amén. Que Dios les llama a tiempo completo y también reconocemos el servicio de los hombres de Dios. Amén, que así hacen. es. Y también ellos también pueden también vivir por fe. Porque por fe vivimos, gloria a Dios, y no por vista. Amén. Así es. Y los que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea que el Señor también se dedicó también a la obra del Padre aquí en la tierra. Sabemos que él era carpintero como profesión, ¿verdad? Cuando estaba con su papá. Pero luego dejó de ser carpintero. Y los años que estuvo de ministerio, ¿de qué vivía el Señor? Vivía con lo que le daba el Padre por fe, ¿verdad? Es más, llevaba a Judas Iscariote el macuto de las ofrendas. Las ofrendas, sí. Y metía la mano a Judas Iscariote. Sí. O sea, él vivía por fe. Por Ahí fe. no trabajaba el Señor. No. Y todos tenían como profesión, ¿verdad? Cuando un judío era pescador del papá, pues él también era pescador. Pero al ver al Señor dejaron sus profesiones para seguir al maestro. Entonces, eso también es bíblico, seguir también el camino del Señor y vivir por fe. Eso es bíblico. Siempre y cuando Dios te llame a tiempo completo, ¿verdad? Como le llamó el Señor a nuestro gran hermano que ya está con el Señor, Gille Ávila. Sí. Muy conocido, ¿verdad? Este hombre del Señor, el cual amamos, que ya está con el Señor. Amén. Pues Dios le llamó a ese hombre a tiempo completo. Era un hombre que se dedicaba ya a vivir de la obra del Señor. Amén. Un hombre que ha dejado mucha huella y un hombre que tenía el amor del Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto hace falta, verdad, que se levanten hombres como era el hermano Gille Ávila? Así es. Un hombre lleno de la gracia de Dios que cuando él predicaba, yo me reía. Él predicaba, cuando Gille predicaba, yo me reía. Porque él me transmitía la gracia del Señor. Él te reprendía a Gille y me hacía de reír. Porque Gille tenía la gracia del Señor. Cosa que hace mucha falta hoy, tener la gracia del Señor. Así es. Ese hombre era un hombre ejemplar, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues estamos viendo que la paga diezmo es décima parte y si el hermano lleva 2.000 euros de ingreso mensual, le va a costar dar esos 200 euros. Y luego si le pones otra opción de ofrenda, más todavía. Entonces ya, y luego ya pues más tus gastos, pues no nos conviene hoy en día dar el diezmo por esa regla. Pero vamos a seguir viendo el estudio, ¿verdad?, de los diezmos. ¿Qué pasaría con un cristiano que conozca y no da el diezmo al Señor? Pues tiene consecuencias. Sí, tiene razón. Como todo, muchas de las bendiciones no llegan del Señor porque cerramos al Señor nuestra Amén, mano. así es. Y el devorador lo que hace es destruir tu tierra y la deja estéril. Amén. Así es. Gloria a Dios. Bien, seguimos. Ahora el cristiano debe apartar para el Señor todo lo que el Señor te dé, como lo hizo Jacob. Jacob fue el nieto de Abraham. Amén. Pero ya tenemos, Isaac no nos da ninguna enseñanza, pero vemos que Jacob lo tuvo que tomar también del padre, Amén. Isaac. Así es, así Y es. Jacob lo aprendió de su abuelo Así es. Abraham. Si no, no hubiera hablado de diezmo. Eso es Amén. así. Entonces, vamos a ver cómo Génesis 28, leo yo, ¿vale, José? Vale, ok. Y va José, me va a leer otro más y otro. Nos vamos Amén. intercambiando Amén. para que el pobre José tampoco lea todo. Yo también le comparto un texto y otro, y así nos compartimos él y yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer Génesis 28, 16. Génesis 28, 16 hasta el 22. Dice la palabra del Señor. Y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era su nombre, de la ciudad, primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice aquí la palabra del Señor en Génesis 28, 22. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y Jacob es antes de la ley, Amén. Así ¿verdad? es. Así Ya la ley viene un poquito ya después que Jacob. Pero ya Jacob conocía el saber traer
el diezmo. O sea, Jacob sabía que todo lo que le diera el Señor, el diezmo apartaría para él. Así es. Dice, de todo lo que me dieres. A lo mejor a Jacob le daban una ofrenda en aquel tiempo de monedas y él lo apartaba para el Señor. O le daban comida y lo apartaba para el Señor. Todo lo que le dieran a Jacob, el diezmo apartaría para el Señor. Entonces, bíblicamente estamos viendo cómo debe el cristiano hoy diezmar. Amén. Bien, seguimos. Nosotros los cristianos diezmamos por el sacerdocio de Melquisedec. Ahora vamos a estar explicando lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Gloria a Dios. Los cristianos ahora diezmamos por el sacerdocio de Melquisedec, que es figura o semejanza de Cristo. Vamos, José, a Hebreos 7:14 al 17. Amén. 7:14, ¿no? Sí, Hebreos 7:14 al 17. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habla Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de las descendencias, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Entonces estamos viendo cómo debe de traer el diezmo el cristiano, que es por el sacerdocio de Melquisedec, que es figura o semejanza de Cristo. Y ha dicho el hermano en Hebreos que se da testimonio de él. Y el que dio testimonio de él fue el rey David. Salmo 110, 4. Voy a ir confirmando lo que él ha dicho en Hebreos para poder entrelazar, llegar a la unión bilateral del texto sin sacarlo de contexto y formar un pretexto. Amén. Porque un texto fuera del contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar siempre correctamente bien el texto para no sacarlo de contexto. Dice la palabra del Señor en el Salmo 110, 4. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. El rey David decía: tú eres al Señor, hablando del Señor, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria sea el nombre del Señor. Y al tú diezmar por el sacerdocio de Melquisedec, estamos diezmando por justicia. Voy a leer Hebreos 7, 1 al 3. Y me va a leer el hermano, me va a buscar Isaías 9, 6. Voy a buscar yo Hebreos 7, 1 al 3 para poder ver que diezmamos por justicia a la obediencia. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y rey de Salem, esto es, rey de paz, sin madre, sin padre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y para siempre, por ese orden de ese sacerdocio, es Jesucristo. Amén, así es. Gloria a Dios. Entonces, José me va a buscar Isaías 9, 6. Amén. Porque un niño no es nacido, no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, príncipe de paz, como estamos leyendo en Hebreos 7, 2. Dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, que es lo que ha leído el hermano en Isaías 9, 6. Y yo voy a leer Jeremías 23, 6. Dice la palabra del Señor: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, que es príncipe de paz, justicia nuestra. Por el sacerdocio de Melquisedec es figura hoy a Jesucristo, y Jesucristo permanece por ese orden para siempre
como sacerdote. Así Amén. es, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Bien. Y Jesucristo es la justicia, ¿verdad?, del hombre ante Dios el Padre. Segunda de Corintios 5:21. Dice que al que no conoció pecado, por ti y por mí lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos justicia de Dios en él. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él es nuestra justicia, ¿ven? Amén. Él es la justificación del ser humano. Amén. Bien, seguimos explicando el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio del Antiguo Testamento de la ley, ese mandamiento quedó abrogado, Hebreos 7:18. Ese mandamiento lo tenían los judíos, ¿verdad?, por heredad, por mandamiento en Israel, para el sostenimiento de los levitas. Amén. Yo no pertenezco a la tribu de Leví, No, Señor. ¿verdad? Entonces ese mandamiento quedó abrogado. El sacerdocio, ¿verdad?, se ha cambiado por el de Melquisedec. Amén. Así Y es Jesucristo que por ese sacerdocio al día de hoy permanece inmutable en su sacerdocio. Así es, Él es sacerdote para siempre. siempre. Gloria a Dios. Bien. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, seguimos. Y ahora, el que no hace justicia y no ama a su hermano, dice en 1 Juan 3:10, Ujú. no es de Dios. No es de Dios. El que no ama a su hermano y no hace justicia, no es de Dios. Y si tenemos que traer el diezmo por obediencia a la justicia, y tú no quieres hacer justicia sabiendo que tienes que hacer justicia, y que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios, Amén. pues entonces deja de hacer justicia para empezar a hacer tu propia injusticia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bien, ahora el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. 1 Juan 3:10. Ujú. Y si tú diezmas por justicia, tienes que saber que el Señor es justo. Y todo aquel que hace justicia es nacido de él. José, búscame 1 Juan Amén. 2:29. Aquí está. Dice, el 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Amén. ¿Y cómo tenemos que traer el diezmo por este sacerdocio? Por obediencia a la justicia. Amén. Si sabéis que Él es justo, todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Ahora, el cristiano no diezma por mandamiento, no, porque ya quedó abrogado. Ahora el cristiano tiene que diezmar por obediencia a la justicia, Amén. que es diferente. Amén. Amén. Así es. Tienes que ser obediente, ¿verdad?, a la justicia. Entonces, Así es. tu fe tiene que obrar en la obediencia por la justicia. Amén. Gloria a Dios. Así Bien. es. Seguimos. Y que ningún injusto tiene herencia en el reino de Dios. Voy a buscar 1 Corintios 6:9 para poder verificarlo, que al tú saber ser justo y no eres justo, pues ningún injusto tiene herencia en el reino de Dios, porque Dios te ha llamado a que tú seas justo. Oh hombre, Amén. Él te ha declarado, ¿y qué pide el Señor de ti? Que hagas justicia, que te humilles y que busques la presencia del Señor. Entonces Dios dice, y todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Si sabéis que Él es justo, todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, si tú sabes traer el diezmo por obediencia a la justicia y no lo haces, eres una persona injusta, por la palabra del Señor. 1 Corintios 6:9. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con Varones. varones. Amén. Gloria a Dios. Los injustos no tienen herencia, dice la Biblia, en el reino de Dios. Seguimos. Y al tú no darle al Señor lo que es suyo, le estás robando. Y los ladrones tampoco heredan el reino de Dios. Me explico. El cristiano, sabiendo que sabe tener que darle el diezmo al Señor en el tiempo de hoy por obediencia a la justicia, y no se lo quiere dar, uno, quedaría su justicia en injusticia, y dos, le estaría queriendo robar al Señor, porque eso es no querer darle al Señor, es querer robar al Señor. Amén. Y los ladrones tampoco Amén. heredan el reino de Dios. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gloria sea Así al es. nombre del Señor. Entonces, si tú
sabes darle al Señor lo que al Señor le pertenece y no le estás dando al Señor lo que a Dios le pertenece, entonces, ¿verdad? Tu justicia viene a ser injusticia. Amén. Así es. Bien, seguimos. Ahora los cristianos usamos el diezmo por justicia y no por mandamiento. Y por justicia, que es por medio de la fe. Romanos 3:22. Romanos 3:22. La justicia viene por medio de la fe. Amén. Amén. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Amén. Entonces, la justicia es por medio de la fe. Ahora, ¿por qué, verdad, los hijos del Señor tienen que deber de ser obedientes y traer el diezmo por obediencia a la justicia? Lo vamos a explicar. Porque en Centroamérica, Latinoamérica, España, cualquier rincón y punto del mundo, cualquier local donde los cristianos se congregan, bien, Dios habita en corazones, no en templos. Dijo el apóstol Pablo en Hechos 17:24 que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. La iglesia va a reunirse a la casa de oración. Y se le pone la pancarta arriba, se le denomina la denominación, y la iglesia va a un local, ¿verdad? Que ese local tiene unos gastos al mes. Hay que pagar la luz, hay que pagar lo otro, etcétera, y muchas otras cosas. Entonces, los diezmos es para el uso, ¿verdad? Particularmente para pagar una congregación. Porque una congregación puede tener en Centroamérica el alquiler, si es grande, el alquiler de $1000. Y $1000 en Centroamérica o Latinoamérica es mucho dinero. En República Dominicana, 1000 euros mensuales es para gente que tenga dinero. Pero si somos 500 miembros, entre todos podemos traer al Señor lo que es del Señor y con eso podemos contribuir para poder pagar la casa de oración. Porque a nosotros no nos subvenciona el gobierno nada. Pero sí, por ejemplo, ¿verdad? A lo que es la religión católica sí le subvenciona el gobierno, el Estado, su mantenimiento. Pero los hijos de Dios tienen que saber que nosotros, de lo que es de Dios, ¿verdad? Tenemos que dar de lo que Él nos da y poder traer al Señor lo que a Dios le pertenece y poder suplir la necesidad del templo, de la casa de oración y también a los ministros del Señor. Amén. Porque también los pastores, ¿verdad? Gloria a Dios, los evangelistas, ¿verdad? Los que se llaman a la enseñanza, tienen también que vivir también por fe. Y reconocer también que eso también es bíblico. Primera de Corintios, José, me va a buscar 9:14 y yo Primera de Timoteo 5:18. Primera de Corintios 9:14, José. Y yo Primera de Timoteo 5:18. Amén. Cuando pueda, José. Amén. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El Señor dijo, no José ni yo, que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, una cosa es apropiarte y querer tener como fuente de ganancia el Evangelio, y otra muy diferente es tú aplicar el Evangelio, predicarlo, vivir por fe y vivir del Evangelio, que es diferente. Sí. Amén. Pablo dice que de los tales apártate, que toman como ganancia la piedad. Eso es diferente. Sí. Eso es diferente que gente que hace mercadería del Evangelio con palabras fingidas. Eso es diferente. Eso es gente que se quiere enriquecer por el Evangelio. Pero yo creo, ¿verdad?, en la ayuda de los ministros del Señor. Amén. A los pastores. Eso es justo. Hay que ayudar a los pastores que vivan de la obra del Señor. Hay que ayudarle, ¿verdad? Los tesoreros, ¿verdad? Los que han puesto para llevar la tesorería. Tienen que ser dirigidos por el Señor. Amén. Y hay muchos gastos también que pagar en la casa del Señor. Y luego también, si también un templo, una obra, tiene obra misionera, pues también hay también otros gastos en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces se pueden también apadrinar niños en lugares del mundo. Hay también otros gastos para comprar pues cosas, Biblias, tratados, pagar el agua, pagar el gas, pagar el aire acondicionado, la calefacción, el internet. Sí. Hay muchos gastos que se tienen que pagar y entonces a nosotros los cristianos no nos subvenciona el gobierno, sino nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Pagamos la casa de Dios por lo que Dios nos da. Amén. Amén. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un prostíbulo, ¿quién lo mantiene? La gente que va allí. Eso es lo que lo mantiene. Pero ¿qué mantiene la casa de oración?
los hijos de Dios. Amén, así es. Por lo que Dios nos da. Hemos leído lo que Dios nos da de su mano, le damos también a Él. Entonces, estamos viendo un poquito cómo debemos, amén, de diezmar. Gloria a Dios. Mi alma te glorifica. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Mi alma te adora. 1 Timoteo 5, 18. Dice la palabra del Señor. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, el obrero, el que trabaja para la obra del Señor, es digno del salario. Un obrero es digno, amén, de su salario, de poder recibir la bendición de parte del Señor. Amén. Amén. Sí, Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, estamos viendo un poquito por la palabra del Señor que ya antes de la ley, unos 430 años, ya Abraham diezmaba. Su nieto Jacob dijo: de todo lo que tú me dieres, el diezmo para traer para ti. Lo estamos viendo todo por la palabra del Señor. Amén. Y ahora estamos en la dispensación llamada la gracia. Diezmamos por el sacerdocio inmutable de Cristo, que es sacerdocio de Melquisedec. Amén. Por ese orden. Por ese orden, sacerdocio de Melquisedec. Amén. Amén. Estamos ya adelantando el estudio, amén, iglesia, para poder cerrar ya el estudio. Amén. Estamos ya unos textos más y ya cerramos. El estudio. Amén. Dice la palabra del Señor: y ahora, si yo digo que tengo fe y no la pongo por obra, mi fe está muerta. Me explico. Si la justicia viene por la fe, Romanos 3:22, y yo digo que tengo fe y no la pongo por obra, mi fe está muerta. Santiago 2:14. José. Santiago 2:14. Si un cristiano dice que tiene fe, pero su fe no la pone en obra, su fe está muerta. Amén. Santiago 2:14. 2:14. Y luego saltas a 2:26. Okay. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. Ahora Santiago 2:26, José. Saltamos al 26 Sí. y dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y la justicia, le digo el hermano, ni yo, dice la Biblia que la justicia es por medio de la fe. Si yo digo que tengo fe y mi fe no la pongo, no, me explico, voy a repetir. La salvación yo la tengo por gracia y no por obra. Amén, pero yo así ahora, es. mi fe la tengo que poner a obrar. Porque si no pongo mi fe en obra, queda muerta. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Ahora, dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Por vista. Ahora bien, un texto que a mí me impactó mi corazón y que llama mucho la atención, ¿verdad? Dice, y tenemos que seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. O sea, si ya Abraham diezmó antes de la ley, y su nieto Jacob también, yo tengo que imitar las pisadas de mi padre Abraham. Dice la palabra del Señor en Romanos 4:12, hablando de Abraham. Dice, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pero voy a leer del 10 al 12 para que se pueda entender el contexto. Amén. Dice Romanos 4:10, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Hablando Abraham. No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Hablando de Abraham. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuese contada por justicia, como en ti y en mí. Sigue leyendo. Amén. Y padre de la circuncisión, para los que, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe
que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, la Biblia me enseña a mí que tengo que seguir las pisadas del padre Abraham. Ok, muy bien. Yo quiero aportar algo. Apartar a gloria de Dios. Aportar algo. Ahí está diciendo, ¿verdad? Que nuestro padre Abraham, la verdad que no somos hijos de Abraham, pero sí espiritualmente por la fe. Por la fe. Por la fe, la promesa que Dios le dio a Abraham, la simiente es Cristo, y por esa fe somos hijos, dice Gálatas, de Abraham. Por la fe. Por la fe. Entonces, para que no haya ninguna duda, ¿verdad? Amén. Y ninguna contradicción. Amén. Vamos a leer el texto de Romanos 15:4, cuando nos habla a nosotros que lo que se escribió para nuestra enseñanza, para que, ¿verdad? Los que estén viendo, ¿verdad? Este estudio, también sepan, amén, que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Amén. Y antes de nada, que José me va a dar el permiso, dice, sí, claro que sí. Gálatas, José ha dicho que somos hijos de Abraham, y vamos a respaldar eso por la palabra del Señor, porque quiero hacerlo, José, y lo siento en el corazón. Dice a la carta de los Gálatas, capítulo 3, José, versículos 6 y 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que por la fe somos hijos de Abraham en Cristo Jesús. Y la simiente es Jesucristo. Por eso lo digo en el sentido espiritual. Amén. Porque en el sentido espiritual viene siendo que venimos de Cristo, y Cristo viene de la simiente de Abraham. Amén. Entonces, dice Romanos 15:4, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. O sea que se tiene todo para una enseñanza y una esperanza viva. Y nuestra esperanza se llama Cristo Jesús, el cual esperamos, ¿verdad? Desde los cielos. Amén. En esa venida del arrebatamiento. Y si nosotros esperamos esa esperanza, ¿verdad? Que es Cristo, tenemos que tener fe en ello. Y tenemos que hacer justicia. Amén. Amén. Ser justo. Ser justo como Él es justo. Ahora quiero leer también un texto que está en Romanos 6:16. Dice la Biblia: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Sí. Estamos explicando que ahora tú y yo somos doulos, esclavos de Jesucristo. Amén, y el esclavo hace lo que le manda su Señor. Yo soy un siervo, soy un esclavo de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? No soy un esclavo ya del pecado, porque Dios me libertó, igual que el hermano, del pecado. Amén. Somos doulos, somos esclavos, y somos ministros y siervos y embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señor. O sea que aquí el servidor no es Cristo. Ahora somos tú y yo los siervos del Señor. Él ya vino a servir, ¿verdad? Y no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ahora tú y yo somos ministros de un nuevo pacto. Amén. Bien, terminamos diciendo, gloria a Dios, lo siguiente: y si yo digo que le creo a Dios y no pongo por obra mi justicia, que es por la fe, mi justicia quedaría en injusticia, y ningún injusto tiene herencia en el reino de Dios. Repetimos: y si yo digo que le he creído a Dios y no pongo por obra mi justicia, que es por la fe, mi justicia quedaría en injusticia, y ningún injusto tiene herencia en el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. Pues hasta aquí, hermano, un poquito hemos estado estudiando el estudio de si es bíblico o no es bíblico dar el diezmo para el tiempo de hoy. Y la palabra del Señor nos ha enseñado que el diezmo es totalmente bíblico. En el Nuevo Testamento aparece el diezmo en Hebreos capítulo 7. Por el sacerdocio inmutable de Cristo es porque tenemos que traer el diezmo en el tiempo de hoy. Y es por obediencia, por el medio de la justicia. Y la justicia viene por el medio de la fe. Salvo por gracia, por el medio de la fe. La fe, ¿verdad? Es un medio, un don que Dios nos da para venir al Señor. Así es. Entonces, Iglesia del Señor, hoy hay muchísima confusión con el tema del diezmo. Yo siempre digo al hermano, José, no es lo mismo predicar que enseñar. No. José, le digo yo, predicar es un mandamiento, pero enseñar es un llamamiento. Efesios 4:11, uno de los ministerios es la enseñanza, y él te tiene que llamar, ¿verdad?, a ejercer la enseñanza. Para yo poder un día estar instruyendo a cualquier alma, cualquier persona, o donde yo quiera estar,
tengo que haber sido instruido. Y eso es un llamamiento que Dios tiene que dar al hombre. No lo mismo enseñar que predicar. Id y predicad es un mandamiento. Predicad, todos tienen que predicar. Pero enseñar, no todos pueden enseñar. Y si te pones a enseñar sin el respaldo del Señor, lo que vas a poder traer confusión y puedes traer, ¿verdad?, cosas que no son bíblicas al pueblo del Señor. Yo soy de los que siempre explico lo que es la exegesis. Voy a explicar, la exegesis está dentro de la hermenéutica. Es explicar bien un texto bíblico sin sacarlo de su contexto para no formar un pretexto y descontextualizar el texto y hacer del texto mi propio pretexto. Y ahí es cuando ya todo trae y viene el desorden. Vienen las herejías. Una herejía es una falsa enseñanza y son obras de la carne, de que no está buscando al Señor con el corazón sincero para ayudar al pueblo del Señor. Y la sana enseñanza consiste en enseñar sin que nadie tenga reproche contra ti. Yo reproches tengo muchísimos, pero siempre han sido injustamente. Pero reproches que me puedan decir que estoy predicando algo incorrecto cuando no lo es, eso no es correcto. Amén. Siempre tú tienes que predicar con la palabra en la mano. Amén. Y bien explicado, para que nadie te pueda decir que eso no es correcto. Amén. Eso sería sana enseñanza. Así que, hermana y hermano, el teléfono a contactar, 611 71 40 53, supliendo tu necesidad. Espero que haya sido de mucha bendición el estudio. Amén, gloria a Dios. Y que hayas podido aprender mucho. Si tú allí en tu país, donde te encuentres, Centroamérica, Latinoamérica, no estás trayendo el diezmo porque no sabías si era bíblico. También aquí. Pues en Europa, ¿verdad? En Occidente, aquí, ¿verdad? En España, la Unión Europea, donde sea, en cualquier parte del mundo, tienes que saber que el diezmo sí está vigente para el tiempo de hoy y que el diezmo es bíblico por otro sacerdocio y estamos en la dispensación llamada la gracia. Amén. Entonces, pues eso está bíblicamente ahí bien explicado. Así que, hermana y hermano, que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te guarde. Estaremos trayendo mucho más estudio más adelante, muchos estudios, de todo tipo de estudios, amén, para que te puedas, amén, edificar. Si no me equivoco, el lunes que viene estaremos trayendo un estudio sobre los sueños, amén, en la Biblia. Estaremos explicando si el diablo puede poner sueños, no puede poner sueños, qué dice la Biblia y qué se está escuchando por ahí, amén. Entonces, el lunes que viene, ¿verdad? Hoy es lunes día 25. El 1 de agosto, si no me equivoco, el lunes que viene, estaremos subiendo un estudio sobre los sueños en la Biblia y va a ser de mucha bendición. Así que aquí os dejo al hermano José, que se me va a despedir, ¿verdad?, de todos los hermanos. Amén. Y toda la audiencia, y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Que Dios me lo bendiga. Amén, muy bien, hermanos y hermanas que van a ver este estudio, que sea de mucha bendición este estudio, amén, y este estudio traiga beneficio a vuestra vida, amén, que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde y que Dios me los cuide, en el nombre de Jesucristo.